Pues aquí estamos nuevamente con la voz sintética. En esta ocasión realmente no sé qué pasó exactamente. De un momento a otro mi celular decidió dejar de usar el micrófono de los audífonos en las grabaciones de voz, y las grabaciones del teléfono siempre se escuchan más de un lado que de otro. Así que si tenéis algún consejo para solucionar eso, agradecería que lo dejaran en los comentarios. Hasta entonces estaré usando esto a menos que encuentre una solución para el próximo mes. Con esto dicho, comencemos. La razón por la cual se me ocurrió hacer este video, principalmente es porque cuando estaba viendo el remaster de Rurouni Kenshin, me molestó un comportamiento que tuvo la bicha esta, y luego en retrospectiva me di cuenta que es algo que se repite en muchos animes. Por lo cual me pareció algo correcto para criticar, más sumado a ello me pareció una oportunidad para criticar todo aquel trato deleznable que le dan muchas veces los autores a los personajes femeninos en la industria del anime y manga. Es así que para este video tomaremos 4 puntos generales que se encuentran relacionados entre sí, los cuales bajo mi opinión se repiten en todos los animes y que, por así decirlo, arruinan a los personajes femeninos. Aunque antes de proseguir, una pequeña aclaración, aunque la reiteraré en uno de los puntos que criticaré más adelante. Lo que me parece que hace falta aclarar, es que con los personajes masculinos también pasan cosas similares y es igual de molesto que lo que hacen con los personajes femeninos. Con esto aclarado, prosigamos con el primer punto. Este sería que la mayoría de personajes femeninos tienen una obsesión insana con cierto personaje masculino. Es algo que en los animes de romance pasa sucediendo y es algo simplemente repulsivo, aunque en otros animes donde su trama principal no es el romance también sucede. Principalmente mi problema con esto es que intenta normalizar estas conductas obsesivas y que está bien desvalorizar a otras personas, porque claro, ellas están detrás del protagonista o de X personaje y eso es todo lo que importa para ellas, lo demás, eso no importa para nada. Conductas así las vemos en varios personajes, quizás los ejemplos más conocidos serían Sakura y Hinata, que son dos personajes que en mi opinión demuestran lo peor sobre este punto. Puesto que ambas solo piensan en su hombre y todo lo que hacen gira alrededor de ello, mostrando tener una total falta de amor propio o aprecio por cualquier otro personaje, lo cual en el caso de Sakura es irónicamente más disimulado, pero en el caso de Hinata es totalmente descarado. Cuando muere Neji aprovecha para decirle unas tonterías a Naruto sin siquiera importarle mucho que el que muriera fuera su primo. De este modo, lo que critico principalmente aquí es que los autores muchas veces no se molestan en construir estos personajes y darles algo de desarrollo que no involucre a un tipo de por medio. Y también el hecho de normalizar ciertas conductas así como ciertas formas de tratar a otros que son simplemente repulsivas, al punto de parecer que sacaron la forma de construir estos personajes de corazón de melón, pero ese juego me gustaría criticarlo como se debe en otro vídeo. Aunque esto en comparación con el resto de puntos no es nada. Puesto que con lo demás se deja mucho peor a las mujeres en el anime. Y no os dejéis engañar, puede que si pensamos que la mayoría de los que hacen manga son hombres, tenga algo de sentido que no sepan qué hacer con los personajes femeninos, pero también es algo que hacen las mangakas. Unos ejemplos serían Ranma e Inuyasha, que Dios mío, hasta dan lástima de lo poco que se quieren. Relacionado con la falta de amor propio, pasemos al segundo punto, el cual es que se les dan en muchas ocasiones personalidades que son una basura. Aquí están desde las tímidas que tartamudean hasta las tsunderes que violentan a ciertos personajes porque sí. Todas estas personalidades que se difunden son simplemente repulsivas, puesto que simplemente consisten en hacer que parezcan tiernas, repitiendo en todos los aspectos típicos de la cultura japonesa, de hacer personajes sumisos y cosas por el estilo que simplemente son muy XD. Aunque con este punto, podría hacer una excepción, puesto que si usas una personalidad genérica de estas y te molestas en dar un trasfondo o hacer como pasa de ser así a ser diferente, pues está bien. Sin embargo, la mayoría de autores van por lo fácil, que eso hacer que tengan una personalidad de tontas, o de tímidas o de tsunderes, lo cual simplemente hace que estos personajes siempre estén en lo mismo y carezcan de cualquier atisbo de profundidad o desarrollo, lo cual es un trato verdaderamente triste. Aunque podríamos llegar a entenderlo si consideramos que muchos mangakas tienen plazos absurdamente cortos para pensar una trama, diálogos y dibujar, más aún así, más que un lindo dibujo, creo que sería más importante centrarse más en el apartado de personajes e historia.
Y en relación a que siempre se les da este molde de personalidades que son simplemente genéricas, viene el tercer punto, el cual es que principalmente siempre se les dan los mismos papeles para interpretar y muchas veces son totalmente irrelevantes. Sí puede ser algo bastante ambiguo, pero realmente si nos posicionamos en un lado puramente lógico, muchas veces estos personajes toman la postura de víctimas o de sacrificadas, haciendo cosas muy altruistas por su gran empatía, pero que al final dichas acciones no tienen ningún peso real en la trama. Un ejemplo de esto sería Saorio Athena, el personaje más importante de los Caballeros del Zodíaco, el personaje que menciona cada 5 minutos por si te olvidabas de su existencia. ¿Pero qué cosas tan importantes hizo en la trama? Pues, realmente nada, todo lo que hace termina siendo inútil, quiere hablar con Saga, le clavan una flecha y toca salvarla, intenta hacer algo en Asgard, la derrotan y toca salvarla, intenta negociar con Poseidón, la atrapan y toca salvarla. Intenta hacer lo mismo con Hades y pasa exactamente lo mismo. Y esto pasa constantemente con los personajes femeninos, haciendo que tomen decisiones y acciones que no van a ningún lado. Y por ejemplo de esto hay varios personajes, aunque creo que el caso donde sucede de forma más descarada es con este personaje. Luego también hay una tendencia que se les dé el papel de apoyo, y solo estén ahí para preocuparse por otros, curarlos y ya. Afortunadamente no sucede con tantos personajes esto último actualmente. Y en conclusión sobre este punto, que siempre se les den estos papeles sin ninguna trascendencia real es realmente muy triste, puesto que un personaje femenino puede aprovecharse de igual manera que un personaje masculino, aunque eso es algo que por alguna razón no muchos entienden. Y en definitiva, lo peor de todo para mí y el último punto es la sexualización que se hace con estos personajes. Esto es algo en mi opinión como consumidor relativamente normal, algo simplemente repulsivo. Puesto que en lo personal no encuentro ninguna gracia a que manoseen a las mujeres en alguna búsqueda de hacer humor o calentar al consumidor más perturbado que vea el anime o manga. Y para mí esto es lo peor, puesto que hace que ciertos personajes femeninos únicamente estén hechos para ser atractivos y vender con ellos, sin siquiera molestarse en darles algo de relevancia más allá de sus activos. Y lo peor de todo es que hasta existe un género exclusivamente para la sexualización de estos personajes, llamado ecchi, donde madre mía, en estos animes la trama es más inexistente que el 31 de febrero en el calendario. Honestamente no entiendo el gusto por hacer esto, si un personaje necesita enseñar casi todo para ser importante, pues me parece sinceramente un total fracaso como personaje. Además que realmente me he sentido incómodo de tener que ver esto, por ejemplo en Nanatsu no Taizai y Dios mío, el enano ese y la peli blanca con menos personalidad que una mosca dan todo el cringe. Aunque creo que la principal culpa de que esto sea así es que a una gran parte de los consumidores les gusten estos personajes, puesto que se quejan por en mi más honesta opinión estupideces, como cambiar un biquinio de las lolis en lugar de lo que es verdaderamente relevante. En fin, con este mensaje final me despido por hoy, espero que tengan un buen día, tarde o noche y feliz Halloween.